Estamos aquí en el salón de casa esta vez. Ahí de fondo es probable que escuchéis a Emma, nuestra niña pequeña. Efectivamente. Y también es posible que escuche al gato. Me he quemado la lengua con el té, así que hablo también hoy un poco raro. Espero que nos ayude a salvar un poco esto. Ahora se acerca Semana Santa y muchos de vosotros recibiréis en vuestro muro, en vuestro WhatsApp y esto, las típicas cadenas y los típicos comentarios ingeniosos y un poco tontos muy típicos de esta época, sobre todo de vuestros amigos no creyentes que os intentarán convencer de que Jesús y Mitra eran la misma persona o algo así, no sé, chorradas de ese tipo, ¿no? Y veníamos antes, mientras hacíamos la compra, ¿no? Estábamos hablando justo de esto y no sé por qué la conversación ha ido derivando y hemos acabado hablando de un pasaje muy, muy interesante que a nosotros, que es más, lo estamos viviendo, no solamente hablamos a menudo sobre él, sino que encima, en cierto modo, nos encontramos en nuestro periplo vital frente a él, ¿no? Que es este texto que dice que no se puede servir a dos señores o a Dios, hay que servir a Dios o a la riqueza, ¿no? No es porque estemos ante las disyuntivas de elegir entre Dios y la riqueza, precisamente, pero sí que es cierto que es un texto que por cuestiones personales lo vivimos de forma muy intensa y reflexionamos, sobre todo estamos últimamente reflexionando mucho sobre él. Así que queríamos dedicar el podcast de hoy, el episodio de hoy, a hablar un poco de este texto. Hola Noa, que todavía no has dicho nada. Muy buenas. Yo no sé si voy a poder salvar esto, ¿eh? Bueno. Entre tú medio loco, el gato por aquí, la niña gritando, vamos a intentar. La alegría de... Bueno, tenemos a Noel en el cole, eso nos están haciendo un pequeño favor, sí, hoy, y así algo de a ver, control tenemos. Podcast normativo no es, ya vamos a empezar por ahí. No. Y falta que hace, yo de verdad lo digo en serio, muchos ya lo habréis notado, que esto es improvisado, pero yo cada vez menos me gustan los podcasts estos que son muy elaborados con su banda sonora y digo, tío, al final sois dos amigos que os juntáis para grabaros hablando, o sea que tampoco... Quiero decir que tampoco es que... No pasa nada, vamos al tema. Eso. Pero bueno, tiene que ver porque, bueno, todo el tema de los podcasts para nosotros es un poco, no improvisación, pero sí naturalidad. Sí. Lo hacemos desde la naturalidad, desde los medios que tenemos. Improvisación también. También hay improvisación. Pero bueno, al menos planeamos el tema del que vamos a hablar. Eso sí. ¿Vale? Y tenemos nuestra escaleta mental, pero es una escaleta mental. Sí, una escaleta así difusa. Sí. Pero sí. Pero hay mucha gente, hablando del tema de las riquezas, ¿no? Hay mucha gente para los que hacer un podcast se acaba convirtiendo en lo siguiente que tienes que hacer para hacerte rico y famoso. Algo así. ¿Sabes? Sí. Entonces, claro, invierten un montón de dinero. No está nada mal hacerlo, por supuesto. Nosotros en cuanto podamos vamos a comprarnos nuestro equipito chiquitito. Micrófono al menos un micrófono decente, una mini mesa de sonido. Tuvimos un micrófono, pero no desapareció. Bueno, en una de las mudanzas suceden cosas. Desaparecen calcetines. Sí. ¿Cómo no van a desaparecer micrófonos? No, a todo el mundo les desaparece micrófonos. Pues aquí desaparecen cosas muy raras en esta casa. Sí. No voy a decir nada. Un micrófono, no voy a decir nada. No sé dónde. Sí. Pero sí hay un ese poco esa obsesión porque tienes que hacer las cosas de cierta manera y no de ninguna otra. O sea, ese versículo hemos llegado a él, en realidad hemos llegado a él porque estábamos hablando de él. Esto tiene una explicación, ¿eh? Hemos llegado a él porque estamos hablando de la ansiedad que durante épocas nos ha producido tener que enfrentarnos a la burocracia y también a los bancos, vamos a decirlo así. Por ejemplo, los bancos, las gestorías. Yo no sé si tú te acuerdas, si se puede contar esto, sí se puede contar. Cuando vivíamos en Madrid años que
que estábamos hablando de comprar una casa, ¿te acuerdas? Y entramos a un banco y no nos dejaron ni hablar siquiera. No sé qué vieron en nosotros. No, nos hicieron unas cuantas preguntas de cuál era nuestra situación y nos dijeron, no, a vosotros nos vamos a dar una hipoteca. Y adiós. Fue algo así. Pero claro, porque... era la época en la que empezaba el boom de la burbuja inmobiliaria. Sí. Todo el mundo insistía, nosotros éramos unos pipiolinos. Claro, recién casados. Y todo el mundo jóvenes. nos insistía en que no, que teníamos que comprarnos un piso y nosotros no queríamos, pero dijimos, bueno, vamos a preguntar. Porque Claro. si dicen que es tan absolutamente fácil que casi te van por la calle y te Es un digan, negocio. señora. A mí me decía, señora, compre un piso. Es un negocio, sí. Claro, sí. es como qué capacidad tengo yo con mi trabajo Sí. en el sector servicios y mi sueldo súper ajustado. Hacer negocio, especular Pero con que la se daban, vivienda. entonces se daban hipotecas, nos lo decía, decía, ¿cómo nos van a dar una hipoteca si se la dan a cualquiera? Es que nos lo decía. Esa era la así. cuestión. De hecho, había bancos que ¿Su eslogan? Su eslogan, eso, era ese, ¿no? De decir, vive tu hipoteca, ¿no? Ya es la chorrada, ¿no? No, desde luego vas a vivirla. Desde luego vas a Desde vivirla. luego vas a 30, 40 vivirla o 50 años. dolorosa y extensamente durante 40 o 50. Tú y los hijos de tu hijo sonaban de un rollo de maldición. Aquello. Sí. Y el caso fue ese, y a mí siempre me chocó que nosotros llegaran y dijera, en una época en la que se lo daba a todo el mundo, que era presuntamente tan fácil. Yo creo que no nos vieron con espíritu de servidumbre. Es posible. Pero es verdad, me impactó muchísimo aquella situación de... Pero bueno. No, a vosotros. Además que me acuerdo que dijeron esas palabras. A vosotros no os damos una hipoteca. A ver, nuestra relación con los bancos, con el tema económico, las gestorías, ha sido muy conflictiva a lo largo de los años. Yo creo que hasta hace poco no hemos superado un poco el trauma de tenernos que enfrentar a esa parte de la vida adulta aburrida y soporífera. Sí. Y a mí todavía hacer ciertas cuestiones de burocracia, depende del día, me resulta muy costoso, anímicamente. Sí. Porque ha sido muy duro, porque... bueno, por cuestiones personales ha sido muy complicado y no nos lo han puesto fácil, y nosotros durante mucho tiempo no hemos tenido una visión de las riquezas desde la perspectiva del Evangelio, la perspectiva que debe tenerse. Sí. Porque hay una dicotomía muy bestia, hay una diferencia muy bestia entre lo que la Biblia dice que son las riquezas, Sí, y lo que el mundo, fuera, la sociedad, sí. Es que decir el mundo es un poco abstracto, la sociedad Es dice la sociedad, sí. que son las riquezas. Sí. Y nosotros tenemos la tendencia, la costumbre y la capacidad humana de vivir más en la sociedad que en el Evangelio, en el reino de Dios. Tienes que aprender a vivir en el reino de Dios, por así decirlo. Vivir en sociedad, en realidad, al contrario de lo que se suele contar y escuchar por televisión, es lo más fácil, en realidad es lo más cómodo. Claro, porque tú vas haciendo lo que la gente te dice y ya está. O lo que más o menos Que te han en enseñado. abstracto sí creemos que debe hacerse. Eso también. Somos muy gregarios y necesitamos vivir en sociedad, que esto no es súbete al monte. No, claro, que tampoco estamos diciendo, haz como Valden, ¿no? Y vete ahí a los bosques y ponte a cortar leña. No es la cuestión. No. Pero sí tener claro que bueno, que el hecho de ser ciudadanos del reino de los cielos y estar aquí de paso marca una diferencia en el día a día, en la percepción que tienes de cómo gestionas lo que te rodea y cómo gestionas tus recursos para vivir. ¿Se podría decir que se crea una tensión? Porque yo sí creo que se origina una tensión. Yo creo que sí, claro que la hay. Quiero decir, por un lado, obviamente no puedes eludir tus responsabilidades, tienes que pagar tus facturas, Hay que pagar impuestos. tus impuestos, efectivamente, nadie dice que no, o sea, yo tampoco estoy a favor de... Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad imperfecta y que hemos recogido imperfecciones de todos los sistemas económicos y políticos habido y por haber. Hemos cogido... Es como en realidad nuestra sociedad es un conjunto de las imperfecciones del capitalismo, las imperfecciones de la democracia, las imperfecciones del socialismo, efectivamente. Y todo ese batiburrillo es la sociedad española de 2019. Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se juntan muchos factores, pero es muy difícil tú ir a un... Es muy difícil hablar de dinero. Eso para empezar. Esa es otra.
Y hablar de dinero desde una perspectiva espiritual es muy complicado. Porque la gente, y yo la primera, no tenemos las ideas claras al respecto. Porque no meditamos sobre ello. Y anda que no habla Jesús porque de las nos riquezas. duele. Yo creo que aparte de que nos, bueno, y aparte de que nos duele, nos sentimos un poco como que no entra esa especie de vergüencita, ¿sabes? Sí. De decir, ostras, es que si estoy hablando de tener dinero, ya me estoy comportando como el joven rico que no quería darlo todo a los pobres. No sé cómo se ha instalado cierta idea, y esto hay que reconocerlo también, de que si no eres un poco miserable, no estás en el reino de Dios. Y yo creo que esa idea es muy enfermiza también. Sí, pero tan idea enfermiza es esa como la de querer el éxito, querer la riqueza a toda costa. También. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Yo lo he procesado de una manera. No estoy muy segura de si todo el mundo lo va a conseguir entender así, pero bueno. Me gusta mucho la perspectiva, la explicación de los falsos dioses que hace Tim Keller en muchos de sus libros, ¿no? Por ejemplo, en Dioses que fallan, creo que se llama en castellano. Dioses que fallan. Ahí lo explica, ¿no? Sí. Porque si podéis leer ese libro, pues es muy bueno y realmente trae consuelito del rico que uno necesita para el día a día. Pero bueno, la cuestión es, no nos damos cuenta hasta qué punto servimos a falsos dioses y le ponemos la etiqueta de que este es el dios al que servimos y pensamos que es el dios bíblico, pero el dios real, el auténtico, es muy diferente a esos falsos dioses que nos vamos montando y no nos damos cuenta de que estamos creyendo en un falso dios y de que estamos adorando un falso dios, ¿no? Y lo siento mucho, pero no sé cómo llamarlo, el capitalismo agresivo, la riqueza, el mercado, esta sensación de la sociedad contemporánea de que tú tienes que hacer las cosas que tienes que hacer y entonces te irá bien, es un falso dios. De que el mercado se encarga de regular. El mercado somos nosotros y no somos perfectos. Y no quiero sonar muy anticapitalista ni muy antisistema. No, hay que serlo. Yo cada vez más pienso en esa... Sí, pero no creo que sea necesario. No que el capitalismo sea el mal, tampoco creo que sea eso. Pero el error está en considerar que el capitalismo es el evangelio. Exacto. Y o que el anticapitalismo es el evangelio, que también. Pero es cierto que una pizca lo estoy diciendo muy bruto, ¿vale? Que nadie se ofenda. Pero una pizca de anarquía sienta bien en cualquier sistema, sea el que sea. Es decir, una pizca de que es lo que yo creo que en parte introdujo Jesús también. Claro. Desde un punto de vista socioeconómico, Jesús Jesús no es que estuviera, no es que azotara a los mercaderes del templo por hacer negocio, ¿vale? Como dice Escotado, por ejemplo, en su libro Los enemigos del comercio. Él se equivoca. Jesús no estaba en contra del comercio. O sea, Jesús estaba en contra de la perversión que por un lado la sociedad romana y también el mundo en sí, a un nivel más general, introducía en todo lo que tocaba. Y René Girard, un pensador francés, antropólogo creo, tiene un libro fascinante que se llama Veo a Satán caer como el relámpago, está publicado en Anagrama. En este libro él compara los hechos y los milagros de Jesús y su discurso con lo que planteaba el paganismo, ¿no? Y una cosa muy interesante que decía de Jesús era que Jesús sacaba a la luz todo lo que estaba oculto, todo lo que la gente no veía o no podía ver. Jesús de algún modo, con su forma de hacer las cosas, él conseguía desvelarlo todo y sacarlo verdaderamente a la luz y que de verdad se viera cómo son realmente, cómo funcionamos realmente. Sí, es que no lo vemos. Y muchas veces que no lo vemos, estamos tan metidos en nuestra falsa sensación de que lo controlamos todo, o en nuestra, también en esta cosa que tenemos, este prurito que tenemos de bueno, es que como tenemos que cumplir y como tenemos que ser buenos ciudadanos, pues eso está primero. Sí. Eso está antes de lo que Dios dice. Pero esa necesidad de ser buenos ciudadanos por encima de cualquier otra cosa, eso
eso es servir al falso dios del dinero, que es el que Jesús dice, no podéis servir a este señor y servir a Dios, no es compatible. Y ahí es donde iba todo el tema del que no porque Dios te diga, pues no pagues impuestos, no creo que vaya por ahí. No, pero por ejemplo, cuando tú te encuentras, como nos hemos pero visto nosotros, en una claro. situación en la que se comete una injusticia contra nosotros, o nos vemos en una situación por cuestiones completamente ajenas, en las que a lo mejor no encontramos trabajo, ¿vale? Por ejemplo, nos pasa que nos empiezan a perseguir, por ejemplo, de la factura de la luz o del gas, porque se deben facturas y te acusan como que estás siendo una mala persona, estás siendo un mal ciudadano, no les quieres pagar, y utilizan un tono de acusación, que todo esto tiene su... A ver, todo esto tiene su sentido desde el marketing, no digo que no, pero la sensación que te deja es que, jope, qué malas personas somos, que no queremos pagar la factura de la luz. Yo en realidad muchas veces he sentido más, me he sentido esa peor. Culpabilidad. Exacto, he sentido más ese peso de la culpa de decir, ostras, no estoy cumpliendo, ¿sabes? Que la propia deuda en sí. Sí. Y a lo mejor eran 50 euros, ¿eh? A lo mejor eran o 100, o como aquella que nos vino antes de Navidad del gas, que era enorme, que nos habían cargado no sé qué del alta de la luz. Y tú dices, ostras, ¿por qué tengo yo que sentirme, ¿sabes? Y yo creo que en un caso así, Dios lo que quiere es que busques el modo de pagarlo, pero que sobre todo busques el modo de no sentirte, de no ceder ante esa culpabilidad. Claro, es que hay un detalle, cuando uno empieza a sentir culpabilidad por cosas que no están necesariamente en su control, porque obviamente todo el mundo quiere pagar las facturas para poder vivir en paz. Aunque solo sea porque no te llamen, ¿sabes? Sí. Aunque solo sea porque... Obviamente todo el mundo quiere vivir en paz y tiene que pagar sus servicios, pero entendedme, todo lo que provoca una culpabilidad un poco sin forma y un poco así peculiar, es que hay un falso Dios detrás. Sí. Porque Dios, el Dios real, el Dios auténtico, el Dios bíblico, no genera culpabilidad, genera arrepentimiento, genera convicción de pecado. Pero no es necesariamente esa misma culpabilidad que no se resuelve. La culpabilidad de los falsos dioses, de ese falso señor del dinero al que se refería Jesús, es una culpabilidad que nunca se resuelve. Nunca vas a dejar de sentirte culpable, porque ese es lo que se utiliza en tu contra para moverte. O para bloquearte, para claro, que no te muevas. Pero para manipularte, para llevarte por donde tienes que hacer las cosas. Sí, en definitiva para someterte. Claro, es que es un poco abstracto el tema, y yo sé que cuesta un poco concretarlo, pero es que yo lo percibo bastante bien. Estamos haciendo un cambio de niña, ¿eh? De niña por móvil. No ha cogido ahora la grabadora. Que la niña se aburre de estar aquí escuchándonos hablar. Tengo que darle movimiento, sí. Sí, la cuestión al final, en esencia, es a quién es tu rey, es decir, ¿a quién rindes cuentas? ¿Quién manda? ¿Ante quién te sacrificas? Esa es la cuestión, sí. Yo creo que en el fondo Jesús, el empeño que tenía con prácticamente todas las áreas de la vida era decirle a la gente, no es una cuestión de hacer esto o aquello, es una cuestión de a quién sirve, es una cuestión de saber quién manda. Sí. Lo que dice en Alicia el personaje este de Humpty Dumpty, ¿no? Que dice, lo que importa no son las palabras, lo que cuenta es quién manda, ¿no? ¿Quién está detrás? Y yo creo que muchas veces olvidamos que esto es una cuestión de a qué reino obedecemos, y al reino de Dios. Sí. O en base a qué reino vivimos. Claro, lo más seguro es que el reino de Dios y este reino del dinero, por así decirlo, vayan a la par, porque tenemos que vivir aquí y tenemos que pagar las facturas y no es un gran conflicto, pero a veces sí surgirán momentos de conflicto en los que se te exigirá que muestres dónde está tu lealtad y dónde y ahí es donde se ve. Ahí es donde se ve a que Dios está sirviendo. El tema de los falsos dioses, que lo hablábamos antes, sobre todo cuando pones este mercado, estas riquezas humanas en un altar y las sirves, es que te puede dar la sensación de que tú estás haciendo algo muy útil, de que estás haciendo lo que debes, de que eres un buen ciudadano, de que estás
participando de la vida común como se exige de una persona de tu edad y de tu condición. No sé si me explico. Sí. Por ejemplo, en nuestro caso, pues somos un matrimonio que tiene 2 hijos y entonces tenemos que hacer tal cosa y funcionar de tal manera y no sé si me explico, ¿no? Sí. Como que hay un guión no escrito, pero también escrito, en el que si uno se deja llevar, va muy cómodo por ahí. Pero al servir a ese falso Dios te das cuenta de que los falsos dioses exigen mucho pero no dan nada a cambio. Claro, claro. Entonces te pasas toda la vida sirviendo a ese Dios, Sí, esforzándote sí, por ser la persona que debe ser, para pagar toda tu hipoteca y tus gastos, no sé cómo decirlo. Sí, quiero decir, no es pecado tener una hipoteca. No. Pero es pecado vivir una hipoteca. Que eso se convierta en el centro de tu día, sí. en el centro de tu vida, en el centro de tu familia, sí. Como hemos visto mucha gente. Que el pagar la hipoteca, el tener su casa bien puesta, una casa además de barrio obrero, ni siquiera una gran mansión, sino una casa pequeña y casi sin grandes lujos, ¿sabes? Se convierte en el centro de todo. Sí. Es muy fácil caer en eso, porque es muy difícil servir a Dios sin renovar esa visión. Claro. Vale, entonces la idea que quería transmitir, que no sé si consigo transmitir, porque está ahí en lo profundo y a mí me consuela, está pero... debajo de todo lo que hemos dicho. Sí, es que cuando uno sirve a un falso Dios, no recibe nada a cambio. Tiene toda la legalidad, todo el sistema legal, todo el sistema religioso, por así decirlo, pero no obtiene nada a cambio. Y lo que te está diciendo Jesús en el Evangelio es que servir a Dios, en vez de a las riquezas, puede suponer un problema, puede llegar a suponer persecución, que fue lo que le dijo al joven rico al final, en Marcos 10, está ahí. Pero hay una recompensa muy grande. Y no solamente la vida eterna, sino que en Marcos 10 lo dice, la recompensa se empieza a vivir en esta vida, a pesar de las persecuciones. Es la justificación. Es decir, cuando lo que al final, una de las cosas que proporciona Jesús no es, aparte de la salvación en sí, o la reconciliación, es la justificación. Es decir, la justificación que solo trae Él. Lo otro es un modo de justificarte a ti mismo, sí, pero te lo tienes que fabricar tú. Sí, y la diferencia del Evangelio es que ya te justifica Cristo, ya está justificado. Ya está justificado, efectivamente. Todos tus errores están salvados. Exacto, están subsanados. Eso. De forma retroactiva, además. Sí. Eso lo decía también Tim, que no sé si en este libro o en otro. Claro, se te da la potestad de enmendar esos fallos que sueles cometer a menudo. Sí. Y eso no existe fuera del Evangelio. Fuera del Evangelio solo hay obligación. Sí, eso me he dado cuenta de eso, ¿verdad? Una obligación a la que tú nunca, hagas lo que hagas, nunca vas a poder satisfacer. Nunca. Y les pasa también mucho a los legalistas religiosos, sí, que te están convenciendo de que son los mejores cristianos, pero están viviendo en ese sistema del falso Dios. Das, y haces. Sí, al final es todo, tienes que... Pero todo depende de ti, todo depende de lo que tú haces, verdad, todo depende de lo que tú dices. No exigía entrega, Jesús solo decía seguimiento. O sea, Jesús decía toma tu cruz, no te decía... entrégame. Bueno, pero aunque haya ese rendirse a Dios y ese aceptar ese sufrimiento, aceptar ese sacrificio, sí, pero es que se recibe mucho a cambio en el Evangelio real. Claro, efectivamente. Y hay un principio bíblico con respecto a las riquezas que está en todo el Antiguo Testamento, que está en el Nuevo Testamento, que es el de la prosperidad. Es una prosperidad que no encaja dentro de los cánones humanos. Bueno, es que también nos hemos educado últimamente, en los últimos años, a un miedo lógico. Sí, es lógico el de la teología de la prosperidad. Pero un miedo a no caer en la teología de la prosperidad. Pero claro, no caes en la teología de la prosperidad, acabas cayendo en la teología de la miseria. Claro, exacto, sí. Es que no puedes reaccionar. No te das cuenta de que Dios acepta lo que no tienes también. O sea, acepta lo que eres y lo que no eres. Cosa que el Dios de este mundo, por decirlo de esta manera, nunca aceptará. No, o sea, esta sociedad transformada en tu Dios nunca va a aceptar que no seas de tal manera. Siempre, ¿sabes? Lo único que va a aceptar de ti es lo que tú le puedas dar. Dios no va a aceptar. O sea, no necesita que tú, ¿sabes? Dios te va a admitir aunque tú no le puedas ofrecer
Claro. Grandes cosas. Porque el intercambio ya ha sido hecho, ya ha sido por gracia. Entonces no consiste en lo que tú puedas. No tiene sentido. Ya te das a ti mismo por ti mismo, por disfrutarlo, por así decirlo. En economía es un sacrificio a fondo perdido, en realidad. Y eso siempre se dice que eso la economía está prohibido. Pero en el reino de Dios, donde las matemáticas funcionan diferente, no es un sacrificio inútil. No hemos dado ni una sola aplicación a todo esto. No hemos desbarrado, que era la idea. Pero bueno, la idea de servir a Dios y no a las riquezas es que no nos damos cuenta de que estamos sirviendo a las riquezas. Sí, y que si tenemos una frustración profunda con que es que no nos llega el dinero, es que no nos da la vida para pagar la hipoteca y trabajar, y hay algo ahí de fondo que tenemos que plantearnos si realmente estamos sirviendo al Dios que debemos servir. Sí. Porque es lo que decías tú, que a veces tiene que venir Jesús y hacer luz y mostrar dónde estamos, porque nosotros no lo vemos. Ni de lejos, sí. Porque en el mundo que nos rodea no tiene esa capacidad de mostrar a Cristo. Eso tenemos que sacarlo nosotros. Sí. Y esforzarnos nosotros por traerlo a lo cotidiano. No lo hace de forma natural, obviamente. Y bueno, esto podría servir de introducción porque nos podíamos pasar días hablando del tema de riquezas. Hemos metido aquí, hemos puesto un caldo y hemos puesto 1 millón de ingredientes. Y bueno, aquí una niña me está llamando porque además creo que hay un pañal que necesita renovación. Yo creo que hay que ir. Sí. Hay que ir cortando. Bueno, pero si ha quedado algo claro, ya hablaremos más de esto. Porque todo esto luego tiene muchas implicaciones, por ejemplo, a la hora de ser artista y de pedir dinero a cambio de tu obra. Hay mucha gente que tiene un conflicto muy gordo con eso, porque precisamente no estás sirviendo al Dios que debes. Pero bueno, a mí la idea que me consuela hoy, que es la que quería compartir, era esa. Si tienes una sensación de culpabilidad y de frustración muy bestia... Sí, que te paraliza más que te lleva a hacer cosas... no estás donde tienes que estar. Sí, está claro. Sí, no se vaya al Dios equivocado. No, porque uno se mete en esos barros y luego para salir no podía hacer idea. Ya te digo. En fin. Total. Queda dicho. Sí. Bueno, vamos a cerrarlo así. ¿Ya está? Sí. Pues nada, que lo paséis muy bien. Eso. Que tengáis ahora, supongo que en Semana Santa no sé qué haréis. Sí. Nosotros a ver si podemos hacer otro podcast. A lo mejor ampliamos esto, a lo mejor se nos da por irnos a otro tema y desbarrar de otra manera.